El viento no aullaba, cazaba. Se deslizaba entre la madera rota, arañaba a través de las grietas de las paredes y susurraba por las calles vacías como algo vivo, algo paciente. La nieve caía en finas láminas inquietas sobre el fantasma de un pueblo que ya había olvidado su propio nombre. Las puertas crujían sin manos. Los letreros se balanceaban sin propósito. No ardían linternas. No se oían voces. Solo la tormenta permanecía, fría, interminable y observando. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campana. Historias como esta merecen ser recordadas. Dentro de una choza astillada en las afueras del pueblo, Elena Vargas estaba acurrucada contra la pared, envuelta en un chal raído que hacía tiempo había dejado de guardar calor. Sus dedos temblaban, no solo por el frío, sino por el hambre que la vaciaba desde dentro. Habían pasado 2 días desde su última comida, si es que un pedazo de pan duro todavía podía llamarse así. El fuego frente a ella no era más que un recuerdo ahora. Unos cuantos palos ennegrecidos. Un débil rastro de humo que moría antes de poder elevarse. Aún así, lo miraba. Porque mirar la nada era peor. Sus labios estaban agrietados, su respiración era superficial. Cada inhalación se sentía como vidrio roto en su pecho. Pero no lloraba. Había aprendido hace mucho que las lágrimas desperdician fuerza, y la fuerza era todo lo que le quedaba. Afuera, la tormenta presionaba con más fuerza. Los ojos de Elena se deslizaron hacia la puerta. Apenas se sostenía en sus bisagras, remendada con tablones desiguales y trozos de tela metidos en los huecos. El viento se abría paso de todos modos, trayendo consigo el olor del hielo y el abandono. Este pueblo alguna vez había estado vivo. Todavía podía recordarlo. Las risas saliendo de la cantina. Caballos atados a lo largo del camino principal. La voz de su madre tarareando suavemente mientras cocinaba sobre una llama constante. El olor de los frijoles, el maíz y el humo de leña. Calor. Seguridad. Antes de que llegaran los hombres. Su mandíbula se tensó. Rancheros. Armados. Furiosos. Reclamando tierras que nunca les habían pertenecido. Lo llamaban orden. Lo llamaban progreso. Pero ella recordaba sobre todo el fuego, cómo devoraba los hogares, cómo volvía la noche de color naranja, cómo hacía que las sombras danzaran como demonios en las paredes. Su madre no huyó. Elena había dicho, firme incluso mientras el mundo ardía a su alrededor. Este es nuestro hogar. Esas fueron las últimas palabras que dijo. Elena cerró los ojos, apoyando la frente contra sus rodillas. Ella se había quedado. No porque creyera que podía ganar. No porque pensara que alguien regresaría. Sino porque irse significaba olvidar. Y ella se negaba a dejar que el mundo los borrara tan fácilmente. Una ráfaga brusca sacudió la puerta, devolviéndola al presente. El frío mordía más profundo ahora, deslizándose por su ropa, instalándose en sus huesos. Su cuerpo se sentía pesado. Demasiado pesado. Como si ya no le perteneciera. Se movió ligeramente, haciendo una mueca cuando el mareo la invadió. Así es como termina, pensó. No con fuego. No con violencia. Sino con silencio. Su mirada se desvió hacia la esquina de la habitación, donde una pequeña caja de madera descansaba medio enterrada bajo el polvo. Dentro estaban los últimos fragmentos de su pasado, el rosario de su madre, una fotografía descolorida, una tira de tela bordada. Pruebas de que habían existido. Pruebas de que no lo había imaginado todo. El viento rugió de nuevo, más fuerte esta vez, como si se enfureciera ante su desafío. Entonces hazlo, susurró con voz ronca, apenas un aliento. Llévate el resto. La tormenta respondió con un golpe violento contra las paredes. ¿Y entonces? Un sonido. No era el viento. No era el crujido de la madera. Un golpe en la puerta. Elena se quedó inmóvil. Su corazón dio un salto doloroso en su pecho, cada latido retumbando en el silencio que siguió. Por un momento, se preguntó si lo había imaginado, otro truco de una mente hambrienta. Entonces sonó de nuevo. 3 golpes lentos, deliberados. Alguien estaba en la puerta. El miedo se movió más rápido que el pensamiento. Su cuerpo se tensó, cada instinto agudizándose a pesar de su debilidad. Nadie venía aquí. Nadie que trajera algo bueno. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo, lo que fuera, que pudiera usar como arma. Sus dedos se cerraron alrededor de un cuchillo oxidado junto al hogar frío. La hoja estaba desafilada. Poco confiable. Pero era todo lo que tenía.
El golpe sonó por tercera vez, más fuerte ahora. Insistente. Elena Vargas llamó una voz a través de la tormenta. Su aliento se detuvo. Una voz de hombre. Grave. Firme. No gritaba, solo lo suficiente para ser escuchada. ¿Cómo sabes mi nombre?, murmuró, aunque sabía que él no podía oírla aún. El viento volvió a aullar, como si le suplicara que no respondiera. Se obligó a ponerse de pie, con las piernas temblando bajo su peso. Cada paso hacia la puerta se sentía como caminar a través del agua, lento, pesado, incierto. Vete, llamó débilmente, su voz quebrándose. Aquí no hay nada. Una pausa. Luego, más bajo esta vez. Lo sé. La respuesta provocó una extraña vibración en su pecho. No era lástima. No era burla. Era otra cosa. Tengo comida, continuó el hombre. Y leña. El agarre de Elena sobre el cuchillo se tensó. Una trampa. Tenía que serlo. Hombres como él no venían ofreciendo bondad. No aquí. No a alguien como ella. Déjalo afuera, dijo, obligando firmeza en su tono. Y luego vete. Otra pausa. La nieve raspó contra la puerta. Lo haré, dijo finalmente. Pero no sobrevivirás la noche si no me dejas ayudarte. Su mandíbula se apretó. No sabes nada de mí. No, respondió el hombre. Pero sé lo que hace el invierno. El silencio se extendió entre ellos. Espeso. Incierto. El cuerpo de Elena se balanceó ligeramente, su fuerza a punto de abandonarla por completo. El olor de comida imaginaria invadió sus sentidos, cruel y vívido. Pan. Carne. Calor. Su estómago se retorció con dolor. Así es como te atrapan, pensó. No con balas. Con esperanza. Otra ráfaga golpeó la choza, sacudiendo la puerta en su marco. Sus dedos temblaron sobre el cuchillo. Lentamente, a regañadientes, dio un paso más cerca. La madera estaba fría bajo su mano. Por un momento, dudó. Entonces, descorrió el pestillo. La puerta se abrió lo suficiente para revelar la tormenta, y la silueta de un hombre de pie en medio de ella. La nieve se aferraba a su abrigo. El ala de su sombrero estaba cargada de hielo. Y en sus manos, un pequeño saco. Y un haz de leña. No dio un paso adelante. No habló. Simplemente se quedó allí, esperando. Esperando a que ella decidiera. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Elena Vargas no estaba segura de si abrir la puerta la había salvado. O la había condenado. El hombre no dio un paso adelante, resistía la tormenta como si le perteneciera. La nieve se acumulaba sobre sus hombros, se aferraba al ala de su sombrero, se derretía y volvía a congelarse en los bordes de su abrigo. Permanecía allí con la quietud de una lápida, el viento azotándolo, probándolo, intentando quebrarlo. Elena sostuvo la puerta lo suficientemente abierta para verlo, y lo bastante cerrada para poder azotarla en cualquier momento. Sus dedos temblaban alrededor del cuchillo oculto detrás de su pierna. No solo por miedo. El hambre la había debilitado, vaciado hasta el punto en que incluso estar de pie se sentía como un acto de desafío. Déjalo en el suelo, dijo. Su voz no tenía calor alguno. El hombre obedeció sin cuestionar. Se agachó lentamente, dejando primero el saco, luego el haz de leña a su lado. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso de una manera que hablaba de una larga experiencia con el peligro. Cuando volvió a ponerse de pie, sus manos permanecieron abiertas a los lados. Sin arma en mano. Sin movimientos bruscos. Lo dejaré, dijo. Puedes tomarlo después. Elena no se movió. Entonces vete, respondió. Una pausa. El viento aulló entre ellos como una criatura viva, llenando el silencio con una advertencia que ninguno dijo en voz alta. Lo haré, dijo él. En cuanto estés dentro. Los ojos de ella se afilaron. ¿Crees que soy una tonta? No, respondió simplemente. Creo que tienes frío. La respuesta tocó algo más profundo de lo que esperaba. Elena apretó la mandíbula. ¿Por qué estás aquí? El hombre miró brevemente por encima del hombro, hacia el camino vacío devorado por la nieve. Pasaba por aquí, dijo. No esperaba encontrar a alguien que aún resistiera en un lugar como este. No estoy resistiendo, replicó con dureza. Me estoy quedando. Un destello de algo, tal vez respeto, cruzó su expresión. Entonces elegiste un lugar difícil para hacerlo. El silencio volvió a caer. Elena lo observó con más atención ahora.
Su abrigo estaba gastado pero bien cuidado. Sus botas llevaban kilómetros en sus costuras. El revólver en su cadera era real, no decorativo. ¿Y sus ojos? Estaban cansados. No el tipo de cansancio que el sueño puede curar. ¿Cómo te llamas?, exigió. Él dudó, el tiempo justo para que importara. Caleb dijo. Caleb Turner. El nombre quedó suspendido en el aire, sin pertenecer a nada más que a su voz. Elena no le ofreció nada a cambio. Los nombres eran peligrosos. Los nombres significaban confianza. Y ella había enterrado la suya junto al resto de su familia. No deberías estar aquí, Caleb Turner, dijo fríamente. Tú tampoco. Su agarre sobre el cuchillo se tensó. Aquí nací. Y yo no, dijo él. Pero sigo de pie en la misma tormenta. Otra ráfaga golpeó la choza, sacudiendo la estructura con fuerza suficiente para hacer gemir las bisagras. Elena se estremeció a pesar de sí misma. Caleb lo notó. ¿Tienes fuego encendido?, preguntó. Tenía. Él asintió levemente, como confirmando algo que ya sabía. La leña que traje arde mejor, dijo. Más limpia que lo que te queda. Ella no respondió. Pero sus ojos parpadearon, solo un instante, hacia el montón a sus pies. Él lo vio. No insistió. No tienes que confiar en mí, continuó Caleb. Solo tómalo. ¿Y tú qué obtienes?, replicó ella. Su expresión no cambió. Nada. Nadie da algo por nada. Yo sí. La certeza en su voz la inquietó más que cualquier mentira. Elena dio un pequeño paso adelante, lo suficiente para enganchar el saco con su bota y arrastrarlo hacia adentro. Mantuvo la puerta abierta, sin apartar los ojos de él. El olor la golpeó de inmediato. Pan. Pan de verdad. Su estómago se retorció con violencia, un recordatorio agudo y doloroso de cuánto tiempo había pasado. Odiaba que él pudiera verlo. Cierra la puerta, dijo Caleb en voz baja. Estás dejando entrar el frío. Yo decido que entra, respondió ella con brusquedad. Él inclinó la cabeza una vez. Está bien. El viento rugió de nuevo, más fuerte ahora. La nieve azotaba más allá de sus hombros, aferrándose a su rostro, su barba comenzando a cubrirse de escarcha. Aún así, no se movió. Dijiste que te irías, dijo ella. Lo haré. Pero sigues aquí. Una pausa larga. Luego. La tormenta está peor de lo que parece, dijo Caleb. El camino del risco ya debe haber desaparecido. No es mi problema. No, coincidió. No lo es. Pero no se dio la vuelta. Los ojos de Elena se entrecerraron. Entonces, ¿por qué sigues ahí? Caleb sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. Porque si me voy ahora, dijo, cerrarás esa puerta y puede que no la vuelvas a abrir. La verdad en sus palabras cortó más que cualquier cuchillo. Elena lo sintió. Y lo odió. No sabes nada de mí, dijo. Sé lo suficiente, respondió él. Su voz bajó, peligrosa. Dilo. Caleb no dudó. Sé cómo se ve el hambre, dijo. Y sé lo que le hace a la gente que cree que puede resistirla. Silencio. Pesado. Asfixiante. El pecho de Elena subía y bajaba de forma irregular. Hablas como si ya lo hubieras visto antes. Lo he visto. ¿De qué lado?, insistió. Otra pausa. Más larga esta vez. La mirada de Caleb se desvió, no hacia afuera, sino hacia adentro. De ambos, dijo. La respuesta se asentó profundamente. No limpia. No fácil. Real. Elena examinó su rostro, buscando la mentira, la crueldad que había aprendido a esperar. No encontró ninguna. Eso la asustó más. ¿Estás con los rancheros?, preguntó de pronto. Una sombra cruzó sus ojos. Lo estuve, admitió. El agarre de Elena sobre el cuchillo se tensó al instante. Entonces debiste seguir cabalgando, dijo, su voz afilada por la ira. Hombres como tú son la razón por la que este pueblo está vacío. Caleb no discutió. No se defendió. Probablemente tengas razón, dijo. Eso la detuvo. Esperaba negación. Justificación. Algo. No eso. Entonces, ¿por qué volver?, exigió. Su mandíbula se tensó ligeramente, como si la respuesta pesara más de lo que quería. Porque no me gustó quién era cuando me fui, dijo. El viento volvió a rugir, llenando el silencio que siguió. Elena lo miró fijamente. Al hombre que admitía su culpa como si le perteneciera. Sin excusas. Sin orgullo. Solo verdad.
Sus fuerzas volvieron a fallar, sus piernas amenazando con ceder. Se sostuvo en el marco de la puerta, respirando con dificultad. Caleb dio un paso adelante, instinto, no intención. Ella alzó el cuchillo al instante. No, advirtió. Él se detuvo. Manos abiertas otra vez. No me muevo, dijo con calma. Pasó otro largo momento. Entonces, te vas a congelar ahí fuera, dijo ella en voz baja. Puede ser. No pareces muy preocupado. He estado más frío. La forma en que lo dijo le indicó que hablaba de algo más que del clima. Elena miró más allá de él, hacia la tormenta, hacia el vacío que había devorado todo lo que había conocido. Luego volvió a mirarlo. Al hombre que le había traído comida. Que había admitido su pasado sin pedir perdón. Que permanecía allí, esperando, sin imponer. Su mandíbula se tensó. Entra, dijo de repente. Caleb no se movió. Solo hasta que pase la tormenta, añadió rápidamente. Te quedas junto a la puerta. No tocas nada. No te acercas a mí a menos que yo lo diga. Un instante. Luego él asintió. Está bien. Entró lentamente, con cuidado, como si pisara terreno sagrado. La puerta se cerró detrás de él con un golpe pesado. La tormenta desapareció. Solo quedó el silencio. Y el sonido de sus botas goteando nieve derretida sobre el suelo de madera. Elena retrocedió, aún observándolo, aún sosteniendo el cuchillo, pero ahora más bajo. Allí, dijo, señalando la pared opuesta. Caleb se movió sin discutir, deteniéndose donde ella indicó. Manteniendo la distancia. Respetándola. Elena volvió al hogar, con las manos temblorosas mientras colocaba la nueva leña entre las cenizas. Prendió lentamente, titubeante al principio, luego creciendo con más fuerza. Las llamas se alzaron. La luz regresó. Partió el pan, dudó solo un segundo, y luego comió. Despacio al principio. Luego más rápido. Caleb no la miró. Miraba el fuego en su lugar. Como si fuera más seguro así. Pasaron los minutos. La tormenta rugía afuera. Dentro, el aire se calentaba, apenas un poco. No lo suficiente para estar cómodo. Pero sí lo suficiente para sobrevivir. Elena se limpió la boca con el dorso de la mano, su respiración más estable ahora. ¿Siempre haces esto?, preguntó sin mirarlo. ¿Hacer qué? Llamar a puertas que no son tuyas. Una breve pausa. No siempre, dijo. ¿Por qué esta? Caleb miró el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos. Porque una vez nadie llamó a la mía, dijo. Ella no preguntó más. No lo necesitaba. El silencio volvió a instalarse. Pero había cambiado. Ya no era cortante. Ya no hería. Simplemente, existía. El fuego crepitaba suavemente entre ellos. Dos desconocidos. Dos pasados. Una tormenta. Y por primera vez, la noche no se sentía tan vacía. La mañana llegó sin luz. La tormenta se tragó el sol por completo, convirtiendo el día en un crepúsculo pálido e interminable donde el tiempo parecía suspendido, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Dentro de la choza, el fuego había sobrevivido la noche. Apenas. Se aferraba a la vida en brasas bajas y obstinadas, brillando en rojo bajo una fina capa de ceniza. El humo se enroscaba perezosamente hacia arriba, atrapado bajo el techo deformado antes de deslizarse por las grietas hacia el frío exterior. Elena despertó primero. No por descanso, sino por instinto. Su cuerpo le dolía. El hambre aún persistía, pero ya no la consumía por completo. El pan y la carne le habían dado la fuerza suficiente para recordar cómo se sentía sobrevivir. No se movió al principio. Sus ojos recorrieron la habitación. Caleb estaba donde lo había dejado, contra la pared opuesta, con el sombrero cubriéndole el rostro, una mano cerca de la funda de su arma. No dormido. No del todo. Esperando. Siempre esperando. Elena se incorporó lentamente, con el áspero suelo de madera frío bajo sus manos. Cada movimiento era deliberado. Controlado. No parecería débil, no otra vez, no frente a un hombre que alguna vez cabalgó con los que destruyeron todo lo que conocía. El fuego crepitó suavemente cuando añadió otro trozo de leña. Fue suficiente. Caleb se movió. Su mano se tensó por medio segundo, luego se relajó cuando abrió los ojos. Agudos. Alerta. Observando la habitación, la distancia, a ella. No buscó su arma. No habló. Solo asintió una vez,
reconociendo su presencia como si nunca se hubiera ido. ¿Roncas?, preguntó ella en voz baja. Un destello cruzó su rostro, casi humor. Solo si me estoy muriendo. Bien, dijo ella. Despertarías a los muertos en un lugar como este. Un leve respiro salió de él, no del todo una risa. El silencio volvió. Pero ya no se sentía como una amenaza. Afuera, el viento presionaba con más fuerza contra las paredes, trayendo el crujido lejano de edificios rotos y el silbido hueco de calles vacías. En algún lugar, una contraventana suelta golpeaba una y otra vez, resonando como un disparo perdido en la distancia. Caleb se levantó lentamente, estirando la rigidez de sus hombros. ¿Tienes algo para arreglar esa puerta?, preguntó, señalando el marco. Me las he arreglado, respondió Elena. Eso puedo verlo. Sus ojos se endurecieron. No te pedí que la arreglaras. No, dijo él. Pero me dejaste entrar. Pensé que eso significaba algo. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego volvió al fuego. Hay madera detrás de la pared, dijo. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Eso era permiso. No confianza. Pero algo lo bastante cercano como para empezar. Caleb asintió una vez y se movió hacia la esquina que ella indicó. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Ni apresurados ni descuidados. Trabajaba como un hombre que había pasado años reparando lo que la violencia había roto. Elena lo observaba sin parecer hacerlo. Cada movimiento. Cada decisión. No ocupaba más espacio del necesario. No hablaba a menos que fuera necesario. No la miraba a menos que ella hablara primero. Eso, más que cualquier otra cosa, la inquietaba. Los hombres que buscaban hacer daño rara vez se molestaban en contenerse. El tiempo pasó lentamente. La tormenta rugía. La choza crujía. Y aún así, trabajaban. Caleb reforzó la puerta, sellando las grietas con tela y madera. Tapó un agujero cerca del techo por donde la nieve comenzaba a acumularse. Cada arreglo era pequeño, temporal, pero suficiente para resistir la tormenta. Elena mantuvo el fuego vivo. Midió la comida. Observó. Cuando él terminó, dio un paso atrás, sin orgullo, sin buscar aprobación. Debería aguantar, dijo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. El suficiente. Esa respuesta otra vez. Sin promesas. Solo verdad medida en supervivencia. Elena lo estudió. ¿Ya has hecho esto antes? Caleb se limpió las manos en el abrigo. ¿Arreglar cosas? No, dijo ella. Quedarte donde no perteneces. Una pausa. Su mandíbula se tensó levemente. En la mayoría de los lugares en los que he estado, dijo, no pertenecía. Entonces, ¿por qué sigues volviendo? Caleb miró el fuego, la luz parpadeando en su rostro. Porque a veces irse no es suficiente, dijo. Las palabras se asentaron entre ellos. Pesadas. Reales. Elena se apartó, pero no antes de que algo en su expresión se suavizara, apenas un poco. Se movió hacia la caja de madera en la esquina, arrodillándose junto a ella. Sus dedos rozaron la tapa con suavidad antes de abrirla. Caleb no miró. No preguntó. Pero notó el cambio en su postura. La forma cuidadosa en que trataba lo que había dentro. Ahí vivía la memoria. Sabía que era mejor no perturbarla. Mi madre guardaba esto, dijo Elena en voz baja. Él miró de reojo, lo suficiente para ver el brillo de un rosario reflejando la luz del fuego. Ella creía en cosas, continuó Elena. En Dios. En la tierra. En la gente. Su voz no se quebró. Pero algo en ella cambió. ¿Y tú?, preguntó Caleb. Ella cerró la caja lentamente. Yo creía en ella, dijo. Eso fue suficiente respuesta. El viento volvió a aullar, sacudiendo las paredes como si quisiera entrar. La mirada de Elena se perdió, no en el presente, sino en algún lugar muy lejos. Vinieron de noche, dijo de pronto. Caleb se quedó inmóvil. Rancheros, continuó. Hombres con rifles y papeles que decían que la tierra ya no era nuestra. Sus dedos se curvaron ligeramente contra sus rodillas. No nos pidieron que nos fuéramos, dijo. Nos dijeron que ya nos habíamos quedado demasiado tiempo. El fuego estalló con un chasquido fuerte, rompiendo el silencio. Caleb no la interrumpió. No suavizó nada. La dejó hablar. Mi padre discutió, dijo. Dijo que la tierra estaba pagada. Que teníamos derechos. Un matiz amargo se coló en su voz. Se rieron.
Sus ojos se alzaron lentamente, encontrándose con los de Caleb. ¿Alguna vez has oído a hombres reír mientras queman una casa?, preguntó. Él no respondió. Porque sí lo había hecho. Y ella lo vio en su rostro. Eso fue suficiente. Lo llamaron orden, dijo Helena. Dijeron que era la ley. Caleb exhaló lentamente, bajando la mirada hacia el fuego. La ley no siempre significa lo correcto, dijo. No, respondió ella. Pero decide quién puede vivir como si lo fuera. El peso de esa verdad cayó profundamente. Caleb se movió ligeramente, su mano rozando su abrigo. Cabalgaba con hombres así, dijo. Helena no reaccionó. No por fuera. No que me casas, añadió. Pero me quedé mirando mientras otros lo hacían. Ahí estaba. Claro. Sin esconderse. Me decía a mí mismo que no era mi lucha, continuó. Que solo estaba de paso. Una pausa vacía. La verdad es que no quería que lo fuera. Los ojos de Helena se mantuvieron en los suyos. ¿Tenías miedo?, dijo. Sí. La honestidad de esa respuesta cortó más que cualquier negación. ¿Miedo de qué?, insistió. Caleb levantó la mirada, encontrándose con la de ella plenamente ahora. De elegir mal, dijo. ¿Y lo hiciste? Siguió un largo silencio. Luego, sí. La palabra cayó como una piedra. Sin defensa. Sin escape. Solo verdad. Helena lo estudió, su ira más tranquila ahora, pero no desaparecida. No puedes deshacer eso, dijo. Lo sé. Entonces, ¿por qué decirlo? La mirada de Caleb no vaciló. Porque mereces saber quién está en tu casa. El fuego ardía con más fuerza entre ellos ahora. Más cálido. Pero no más suave. Helena apartó la mirada primero. No por derrota. Por reflexión. No estás en mi casa, dijo después de un momento. Estás sobreviviendo en ella. Un leve cambio en la expresión de Caleb, algo parecido al respeto. Justo. La tormenta empezó a ceder, apenas. El viento se suavizó, pasando de un grito a un empuje constante e implacable. Dentro, el aire había cambiado. No era seguro. Todavía no. Pero ya no era hostil. Helena partió otro trozo de pan, más pequeño esta vez. Dudó, y luego se lo lanzó. Cayó cerca de su bota. Caleb lo miró. Luego a ella. No me debes nada, dijo. Lo sé, respondió. Por eso te lo doy. Un instante. Luego él asintió, recogiéndolo. Despacio. Con cuidado. Como si aceptara algo que pesaba más de lo que la comida debería. Comieron en silencio. No cómodo. Pero ya no con la misma tensión. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando sombras que se movían como fantasmas en las paredes. Afuera, la tormenta continuaba su lenta retirada. Dentro, dos desconocidos se sentaban bajo la misma luz. Ni enemigos. Ni aliados. Algo intermedio. Algo frágil. Algo peligroso. Y ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo. La tormenta no terminó, se retiró como algo herido, arrastrando el silencio tras de sí. La nieve aún se deslizaba sobre el suelo, pero el viento había perdido sus colmillos. Lo que quedaba era más silencioso. Más frío. Ese tipo de quietud que permite que la verdad salga a la superficie. Caleb salió primero. La puerta se abrió con un crujido bajo su mano, revelando un mundo blanqueado y despojado de todo. El pueblo parecía aún más muerto ahora, enterrado bajo la nieve como una tumba que nadie pensaba volver a visitar. Sus botas se hundieron en la capa fresca, dejando huellas profundas y deliberadas tras él. Helena lo siguió unos momentos después. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Se envolvió más en su chal, entrando al frío con la misma silenciosa rebeldía que la había mantenido con vida tanto tiempo. La tormenta está cediendo, dijo Caleb, observando el horizonte. Por ahora, respondió Helena. Su voz no llevaba alivio. Solo cautela. Se quedaron allí un momento, respirando un aire que se sentía más cortante ahora sin la tormenta para suavizarlo. La mirada de Caleb se desvió más allá de la choza, hacia lo que quedaba de la cerca que alguna vez marcó el límite de la propiedad. O de lo que solía ser propiedad. Ahora solo era madera rota, medio enterrada bajo la nieve, ennegrecida en algunos puntos donde el fuego la había devorado. Algo llamó su atención. Un trozo de madera, partido y más quemado que el resto. Se acercó lentamente. Helena lo notó. No hay nada que valga la pena mirar ahí fuera, dijo. Caleb no respondió.
Se arrodilló junto al poste roto, apartando la nieve con su mano enguantada. La madera carbonizada reveló algo debajo. Una marca. Quemada profundamente. Deliberada. Su mano se detuvo. El mundo pareció reducirse a esa única forma grabada en la madera. Una señal. 3 líneas que se cruzaban en un ángulo torcido, como una estrella rota. La respiración de Caleb se detuvo. No. No aquí. No en este lugar. Elena dijo en voz baja. Ella no se movió. ¿Qué? Él no miró hacia atrás. ¿Quién hizo esto?, preguntó. La expresión de ella se endureció al instante. Tú ya lo sabes, dijo. Caleb tragó saliva. Su mano flotó sobre la marca, sin tocarla ahora, como si pudiera quemarlo otra vez. Dilo, dijo. Elena dio un paso más cerca, sus botas crujiendo suavemente en la nieve. Los hombres que lo quitaron todo, respondió. Los que dijeron que esta tierra ya no nos pertenecía. Sus ojos siguieron la mirada de él, hasta el símbolo. Y los que dejaron eso atrás, añadió. La mandíbula de Caleb se tensó. Conocía esa marca. No por historias. Por recuerdos. Por noches cabalgando bajo ese mismo símbolo. Por órdenes dadas sin cuestionar. Por fuegos que él no había encendido, pero tampoco había detenido. Su mano se cerró lentamente en un puño. Elena, empezó. Ella lo vio. No la marca. A él. La forma en que su cuerpo se tensó. El cambio en sus ojos. Reconocimiento. Culpa. Algo más oscuro. Su respiración se detuvo, no por el frío, sino por la comprensión. No, dijo en voz baja. Caleb cerró los ojos. ¿No es? No, repitió ella, ahora más fuerte. Su voz tembló, no de debilidad. De una ira que crecía demasiado rápido para contenerla. Tú lo sabes, dijo. Él no lo negó. Eso fue suficiente. Elena dio un paso atrás, como si el suelo entre ellos se hubiera convertido en fuego. Cabalgabas con ellos, dijo. No era una pregunta. Era un veredicto. Sí. La palabra salió baja. Pesada. Final. El silencio que siguió fue insoportable. Estuviste allí, continuó ella, su voz cortando la quietud como una hoja, mientras quemaban mi hogar. Yo no. No, lo interrumpió con dureza. La fuerza de su voz lo detuvo al instante. No me digas lo que hiciste o no hiciste, dijo. Estabas allí. Eso basta. Caleb no discutió. No se acercó. Se quedó donde estaba, arrodillado en la nieve, como alguien ya juzgado. No sabía que era este lugar, dijo en voz baja. Elena dejó escapar una risa hueca, incrédula. ¿Se supone que eso importa? No, admitió. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque es la verdad. La ira de ella estalló. La verdad, repitió. La verdad es que llevaba su marca. La verdad es que estabas a su lado. La verdad es que te fuiste mientras gente como yo enterraba a sus muertos. Cada palabra golpeó con más fuerza que la anterior. Caleb lo soportó. No se movió. No se defendió. Estuve mal, dijo. La simplicidad de sus palabras la enfureció aún más. ¿Eso es todo?, exigió. ¿Eso es lo único que tienes que decir? ¿Qué más hay?, respondió él. Todo, gritó. Su voz resonó en el pueblo vacío, devorada rápidamente por la nieve. ¿Crees que decir que estuviste mal cambia algo?, continuó. ¿Crees que devuelve a mi madre? ¿Crees que reconstruye lo que ayudaste a destruir? Caleb levantó la mirada hacia ella. No, dijo. Entonces, ¿qué haces aquí?, exigió. Esa pregunta quedó suspendida entre ellos, más pesada que cualquier otra cosa. Caleb no respondió de inmediato. Porque no había respuesta que tuviera sentido. Ni para ella. Ni siquiera para él. No lo sé, dijo finalmente. La honestidad de esa respuesta golpeó más fuerte que cualquier excusa. Elena lo miró fijamente. Al hombre que había compartido su fuego. Su comida. Su silencio. Deberías habérmelo dicho, dijo, ahora en voz más baja, pero más cortante. No lo sabía, repitió él. Pero sabías lo que eras, respondió ella. Eso lo alcanzó. Profundamente. Caleb bajó la mirada. Sí. El viento cambió ligeramente, llevando un leve susurro sobre la nieve. La ira de Elena no desapareció. Cambió. Se endureció en algo más frío. Más controlado. Vete, dijo. Caleb no se movió. La tormenta no se ha ido del todo, dijo. No me importa.
Elena. No digas mi nombre. Eso lo detuvo. Por completo. No tienes derecho a decirlo, continuó. No después de esto. Caleb asintió una vez. Lentamente. Como aceptando algo que siempre supo que llegaría. Me iré, dijo. Ella le dio la espalda. Hacia la choza. Hacia lo poco que quedaba de su mundo. En cuanto el camino se despeje, añadió él. Elena se detuvo. Solo un instante. Luego. No, dijo. Su voz era firme ahora. Fría como la nieve a su alrededor. ¿Te vas ahora? Caleb la miró. De verdad. Vio el dolor bajo la ira. La traición bajo la fortaleza. Y algo más. Algo que ella no le permitiría ver. Lo lograré, dijo en voz baja. Ella no respondió. No se volvió. No se ablandó. Caleb se puso de pie lentamente. Cada movimiento se sentía más pesado ahora. Como si el pasado finalmente lo hubiera alcanzado y se hubiera asentado en sus huesos. Echó un último vistazo a la marca quemada en la madera. Luego a la mujer de espaldas a él. Y lo entendió. Hay cosas que no pueden arreglarse. Hay cosas que no deberían. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta. Comenzó a caminar. Sus botas se hundían en la nieve, cada paso alejándolo más del único lugar que había sentido como algo parecido a paz. Detrás de él, Elena permaneció inmóvil. Escuchando. No sus pasos. Sino el silencio que dejaban. Sus manos temblaron ligeramente a sus costados. No por el frío. Sino por algo más profundo. Algo que se negaba a nombrar. El viento volvió a levantarse, más suave ahora. Arrastrando nieve sobre el suelo. Borrando sus huellas. Lentamente. Poco a poco. Hasta que fue como si nunca hubiera estado allí. El primer sonido no fue un disparo. Fueron cascos rompiendo el silencio. Lejanos al principio, débiles, irregulares sobre la nieve endurecida. Luego más claros. Más cercanos. Un ritmo que no pertenecía al viento ni al pueblo vacío. Hombres. Elena los oyó antes de verlos. Se quedó justo dentro del umbral, con los dedos apretados alrededor del rifle que su padre había mantenido sobre la chimenea. La madera estaba suavizada por el uso, donde sus manos la habían sostenido. Ahora descansaba en las de ella, firme, sin temblar. Su respiración era lenta. Medida. No era miedo. Era preparación. Afuera, el horizonte cambió, formas oscuras cortando el pálido manto de nieve. Jinetes surgieron uno a uno, sus siluetas volviéndose más nítidas contra la tormenta que moría. 4 de ellos. Armados. Confiados. Cabalgaban como hombres que creían que la tierra les pertenecía. Elena salió al frío. No se escondió. No esperó. El viento tiraba de su chal mientras se plantaba frente a la choza, las botas firmes en la nieve. Esperando. Los jinetes redujeron la velocidad al acercarse, sus caballos exhalando vapor en el aire frágil. El cuero crujía. El metal se movía. Las miradas se posaron sobre ella como un veredicto ya decidido. Vaya, vaya, dijo uno, con una voz áspera de familiaridad y arrogancia. Pensé que este lugar estaba vacío. Elena no dijo nada. Su rifle permanecía bajo, pero listo. Otro jinete se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla, observándola. No está vacío, dijo. Solo es terco. Algunas risas bajas pasaron entre ellos. El primer hombre desmontó, sus botas golpeando el suelo con un crujido seco. ¿Eres Elena Vargas?, preguntó. Ella no respondió. Él sonrió de todos modos. Tenemos órdenes, continuó. La tierra está siendo despejada. Oficial ahora. Se acabó para ti. Las palabras eran limpias. Ensayadas. Como si ya las hubieran dicho antes. Elena apretó ligeramente el rifle. Esta tierra fue pagada, dijo. Mi familia. Tu familia ya no está, la interrumpió el hombre. Eso lo hace simple. El aire cambió. Más frío. Él dio un paso más cerca. Vete, dijo. O lo haremos más difícil. Elena levantó el rifle. Sin prisa. Sin temblar. Lo justo. No me voy, dijo. Los hombres intercambiaron miradas. Diversión. Molestia. No miedo. Chica, murmuró uno, no tienes elección. Una voz detrás de ellos rompió el momento. Sí la tiene. Todas las cabezas se giraron. Caleb estaba al borde de la calle. La nieve se aferraba a su abrigo, su rostro marcado por algo más firme que antes,
No incierto, no dividido. Decidido. Avanzó lentamente, sus botas marcando cada paso como si importara. Los hombres lo reconocieron al instante. El primero dejó escapar un suspiro bajo. No me digas, dijo. Turner. Sin calidez. Sin bienvenida. Elegiste el lugar equivocado para volver, añadió otro. Caleb se detuvo a unos pasos de Helena. No delante de ella. A su lado. La distancia importaba. Todo importaba. Ella no se va, dijo Caleb. El primer hombre soltó una risa. ¿Hablas en serio?, preguntó. ¿Sabes lo que es esto? Lo sé. Entonces sabes cómo termina. La mandíbula de Caleb se tensó. No esta vez. Una pausa. El viento se movió suavemente entre los edificios rotos, cargando el peso de lo que venía. ¿Olvidaste con quién cabalgabas?, preguntó el hombre. No, dijo Caleb. Lo recuerdo perfectamente. Entonces apártate. Caleb no se movió. Ella se queda, dijo. La expresión del hombre se endureció. Estás complicando esto más de lo necesario. Caleb negó ligeramente con la cabeza. No, dijo. Ya es peor de lo que debió haber sido. Silencio. Pesado. Final. Los hombres se movieron en sus monturas. Las manos se acercaron a las armas. Helena no miró a Caleb. Pero lo sintió. La elección que había hecho. No palabras. Acción. Su voz salió baja, firme. No tienes que hacer esto, dijo. Caleb mantuvo la mirada en los hombres. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Un instante. Porque debí haberlo hecho antes. Eso fue suficiente. La tensión se rompió. El primer hombre llevó la mano a su arma. Todo lo que siguió ocurrió rápido. Demasiado rápido para pensar. Un disparo rompió el aire, seco, violento, rebotando en los edificios vacíos. Uno de los jinetes se sacudió hacia atrás, cayendo de su caballo a la nieve. Helena disparó primero. Sin dudar. Sin advertencia. El mundo estalló. Los disparos rasgaron el silencio, astillando madera, levantando nieve en ráfagas violentas. Los caballos se encabritaron. Los hombres gritaron. El aire se llenó de humo y del agudo olor de la pólvora. Caleb se movió sin pensar. No hacia adelante. No con imprudencia. Preciso. Sacó su revólver, disparando una vez, limpio, controlado. Otro jinete cayó, agarrándose el hombro, rodando en la nieve con un grito que cortó el caos. Helena, adentro, gritó Caleb. No, respondió ella. Disparó de nuevo. Falló. La nieve explotó cerca de la pierna de un jinete. El hombre maldijo, levantando su rifle. Caleb lo vio. Se movió. Se interpuso en la línea de fuego, tirando de Helena hacia abajo justo cuando el disparo pasó junto a ellos, astillando el marco de la puerta detrás. Cayeron con fuerza al suelo. Por un momento, solo un momento, el mundo se redujo. Su respiración. La mano de él en su brazo. La cercanía. Luego. Más disparos. La realidad volvió. Caleb se levantó, arrastrándola detrás del lado de la choza para cubrirse. ¿Te dieron?, preguntó. No. Quédate aquí. No recibo órdenes, replicó ella. Entonces no lo hagas, dijo él. Pero no te dejes matar. Un destello pasó entre ellos. Luego se movieron. Juntos. No planeado. No dicho. Pero entendido. Helena rodeó por la izquierda, usando la cerca rota como cobertura. Caleb se movió a la derecha, atrayendo la atención, disparando cuando era necesario, obligando a los hombres restantes a dividir su enfoque. La pelea no fue limpia. No fue heroica. Fue caótica. Ruidosa. Desesperada. Irreal. Uno de los hombres cedió, corriendo hacia su caballo, el pánico atravesando su confianza. Otro lo siguió, ayudando al herido a subir. Esto no ha terminado, gritó uno mientras se alejaban. Caleb no los persiguió. No volvió a disparar. Se quedó quieto, observándolos desaparecer en el horizonte blanco. El silencio regresó lentamente. Roto. Irregular. Helena salió de detrás de la cerca, su pecho subiendo y bajando con fuerza. El rifle bajó. Pero no lo soltó. Caleb se giró hacia ella. La sangre oscurecía la manga de su abrigo. Ella lo vio de inmediato. «Estás herido», dijo. «Solo un roce». «Déjame ver». «Estoy bien».
No era una pregunta. Él dudó. Luego se acercó. Con cuidado. Respetando la distancia aún. Elena extendió la mano, levantando su manga lo suficiente para ver la herida. No profunda, pero suficiente. Sus manos estaban firmes. Concentradas. Podrías haberte ido, dijo en voz baja. Lo hice, respondió él. Antes, dijo ella. No ahora. Una pausa. Caleb la miró. Ya no huyó, dijo. Las palabras quedaron entre ellos. Diferentes ahora. No era perdón. Aún no. Pero algo había cambiado. Algo que ninguno podía ignorar. El viento se movió suavemente sobre la nieve, llevándose los últimos ecos de la violencia. Elena retrocedió lentamente. Sus ojos aún sobre él. No arreglas esto, dijo. Lo sé. No lo haces correcto. Lo sé. Una pausa más larga. Luego, te quedaste, dijo. Caleb no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba allí. Escrita en sangre. En elección. En el espacio entre ellos que ya no se sentía como una división, sino como algo que empezaba a construirse. La mañana llegó en silencio, como si el mundo tuviera miedo de comenzar de nuevo. La nieve se había asentado en quietud, cubriendo el pueblo roto con una paz fría y frágil. Sin viento. Sin voces. Solo el leve crujido de la madera y el grito distante de un cuervo que sobrevolaba algo olvidado hace tiempo. Elena estaba de pie fuera de la choza, observando el horizonte. La tierra se extendía amplia y pálida, intacta salvo por las huellas que se desvanecían de los hombres que habían venido a quitarlo todo, y habían fallado, por ahora. Pero ella sabía mejor que creer que había terminado. Lugares como ese no perdonaban la rebeldía. La recordaban. Detrás de ella, la puerta se abrió lentamente. Caleb salió, sus movimientos cuidadosos, su brazo herido rígido pero firme. El vendaje improvisado que Elena había colocado se mantenía, aunque una tenue mancha de sangre seca marcaba el borde. Debería seguir adentro, dijo ella sin girarse. Tú también, respondió él. Un leve aliento escapó de ella, casi una risa, pero no del todo. No tiene mucho sentido fingir que este lugar puede mantener algo a salvo. Caleb no discutió. Se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. La misma distancia que había mantenido desde el principio. Pero ahora se sentía diferente. No defensiva. Medida. Tenías razón, dijo después de un momento. ¿Sobre qué? Volverán. Elena asintió lentamente. Siempre lo hacen. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de entendimiento. Ganado con esfuerzo. No dicho. La mirada de Elena se deslizó hacia la cerca rota, el poste quemado aún en pie como una cicatriz que se negaba a sanar. Mi madre murió por esta tierra, dijo en voz baja. Caleb no la miró. Lo sé. Me quedé por eso, continuó. Porque irme se sentía como perderla otra vez. El viento se movió suavemente, levantando mechones de su cabello oscuro sobre su rostro. Pero quedarme no la trae de vuelta, dijo. No, respondió Caleb. No lo hace. Una pausa. Luego. Solo te mantiene en el mismo lugar donde murió. Elena cerró los ojos un instante. No por dolor. Por aceptación. La verdad ya no hería. Se asentaba. Odio que tengas razón, dijo. Caleb exhaló lentamente. No tienes que gustarte. Sus ojos se abrieron de nuevo, más firmes ahora. Más fuertes. ¿Y tú? Preguntó. ¿A dónde vas cuando te vas de aquí? Caleb miró hacia la tierra abierta. A donde haya trabajo, dijo. Ranchos. Líneas de tren. A veces pueblos que no hacen demasiadas preguntas. ¿Huyendo? Preguntó ella. Un leve movimiento de cabeza. ¿Ya no? Esa respuesta quedó entre ellos. Elena lo observó. Al hombre que una vez estuvo del lado equivocado de su vida. Al hombre que finalmente había elegido estar en otro lugar. Tampoco perteneces a ningún sitio, dijo. Caleb no lo negó. No. La palabra no era amarga. Era simplemente verdad. Otro silencio. Luego. Podrías, dijo él. Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Pertenecer, aclaró Caleb. A algún lugar nuevo. Ella soltó un leve suspiro. ¿Quieres decir irme? Quiero decir elegir. Eso cambió algo. Elena se volvió hacia él por completo. ¿Crees que es tan sencillo? No, dijo. Creo que es así de difícil.
Un instante. Pero sigue siendo una elección. Su mirada sostuvo la de él. ¿Y qué estás ofreciendo?, preguntó. Caleb no respondió de inmediato. Porque las palabras importaban. Más que nada de lo que había dicho antes. No un rescate, dijo finalmente. No una promesa. Sostuvo su mirada, firme. Un lugar a mi lado, dijo. Hasta que decidas que ya no lo quieres. La honestidad atravesó todo lo demás. Sin posesión. Sin control. Solo, presencia. Elena lo sintió. Esa atracción peligrosa. No hacia la seguridad. Sino hacia algo real. ¿Y si me voy?, preguntó. ¿Qué pasa con este lugar? Caleb miró alrededor, la choza rota, las calles vacías, las cicatrices en la tierra. Sigue siendo lo que es, dijo. Contigo o sin ti. La verdad se asentó profundamente. Elena apartó la mirada, volviendo al horizonte. Durante un largo momento, no dijo nada. El peso del pasado estaba detrás de ella. La incertidumbre del futuro se extendía adelante. Y en algún punto entre ambos, una elección. Sus manos se movieron lentamente hacia su chal, ajustándolo sobre sus hombros. Mi madre se quedó, dijo. Caleb esperó. Yo no, añadió. Las palabras fueron suaves. Pero más fuertes que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Caleb asintió una vez. No alivio. Respeto. Elena volvió a entrar en la choza sin decir otra palabra. Él no la siguió. No se apresuró. Simplemente esperó. El tiempo pasó. El sol comenzó a levantarse lentamente tras las nubes, proyectando una luz dorada y pálida sobre la nieve. No era cálida, pero tampoco tan fría. Cuando Elena regresó, llevaba la caja de madera. Los últimos restos de su pasado. Bajó del umbral y se detuvo, mirando la choza una última vez. No con tristeza. No con arrepentimiento. Sino con reconocimiento. Esto nunca fue un hogar, dijo suavemente. Solo fue donde intentamos construir uno. Caleb avanzó, acercando su caballo. Ajustó la montura, luego la miró. ¿Lista?, preguntó. Elena dudó. Solo un segundo. Luego asintió. No porque no tuviera a dónde ir. Sino porque había decidido ir. Caleb montó primero, luego extendió su mano. Ella la miró. Luego a él. Y en lugar de tomarla, apoyó el pie en el estribo y subió sola. Caleb no sonrió. Pero algo en su expresión se suavizó. Ella se acomodó detrás de él, sin sujetarse al principio, manteniendo esa misma distancia cuidadosa. Luego, cuando el caballo se movió bajo ellos, su mano encontró la parte trasera de su abrigo. Ligera. Incierta. Pero presente. El pueblo permaneció en silencio mientras comenzaban a avanzar. Los cascos se hundían en la nieve fresca. Las huellas se formaban tras ellos. Esta vez. No borradas. Aún no. Avanzaron despacio al principio, luego con más firmeza al llegar al borde del pueblo. El horizonte se abrió ante ellos, el cielo tornándose dorado mientras el sol finalmente rompía entre las nubes. Mañana de Navidad. Sin campanas de iglesia. Sin celebración. Solo dos personas cabalgando hacia lo desconocido. Pero elegido. El frío permanecía. El pasado permanecía. Pero también algo más. Algo frágil. Algo humano. Algo que, por primera vez, parecía que podría sobrevivir. El viento se movió suavemente sobre la llanura, llevando el sonido de su paso hacia el mundo abierto. Y en esa vasta quietud, no miraron atrás. Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios, y dime desde qué parte del mundo estás escuchando.